nosotros. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Una palabra que nos compromete a Dios. Amén. Ese compromiso nos hace nosotros ligarnos juntamente con Dios. Aleluya. La palabra ligar es ser uno con Dios. Así mismo como el matrimonio, Dios manda a ser uno. Porque desde el principio Dios ha mandado el matrimonio a ser uno. Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así estamos unidos con Dios, ligados y comprometidos con Dios. Toda una vida y toda nuestra vida delante de Dios. Amén, aleluya. Gracias Hoy a en día Dios. no hay muchos cristianos que saben lo que quiere decir ligarse o unirse con Dios en el matrimonio. Aleluya. Maravilloso Dios. Se nota porque hay peleas, disensiones, contiendas. Gloria a Jesús. Se supone que seamos una sola carne y después viene a Jesús para tratar de justificarse. Jesús, Moisés permitió cartas de divorcio. Aleluya. Bendito Dios. Jesús, Moisés permitió cartas de divorcio en la ley, mas Jesús dijo, desde el principio nunca era así. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Amén. Señor. Dios lo unió. Amén. Sí, Señor. Muchas veces decimos que es yugo desigual cuando en realidad es terqueza. La respuesta de Jesús a los fariseos era: Moisés permitió cartas de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Muchas veces, pastora, hay muchos que dicen que es yugo desigual, no es yugo desigual, no es yugo desigual, pero en realidad no es yugo desigual, es terqueza. Es dureza del corazón. Y otras veces decimos, no, es dureza, es dureza. No es dureza, es yugo desigual. Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso. Esa es Dios. la palabra de Dios que cambia, que transforma y que nos compromete. Amén. Y por medio de labios de una muchacha joven, Dios nos ha traído para hablarnos esa palabra de compromiso, de fe a Dios. Amén. Aleluya. No Gracias es que a Dios. necesariamente le estamos pidiendo una señal grande a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Mueve los cielos y mueve el trono y mueve montaña. Entonces creo. Santo Entonces yo lo Dios. llamaría hipócrita. Porque el mismo Maravilloso Pablo en Dios. Romanos capítulo 1 dice que ya los cielos son los que... Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras De sus manos. de sus manos, las cosas que ya Dios ha hecho. Presta atención y oído y ojo y ve lo que Dios ha hecho. La misma naturaleza te está hablando. ¿Qué quiere decir la naturaleza está hablando? Las leyes que gobiernan el mismo universo. Que el mismo Dios ha puesto orden desde el principio cuando creó los cielos y la tierra y vio que todo estaba vacío y sin orden y lo puso orden. El mismo universo obedece unas leyes de Dios. Maravilloso Dios. Y nosotros obedecemos las leyes que Dios nos ha dado. Santo eres Dios. Aleluya. Obedecemos las leyes que Dios nos ha dado a nosotros. Santo. Maravilloso eres Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Maravilloso. Esa fue la es tu palabra nombre, que Dios nos ha dado. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay que guardarlo con toda nuestra vida. Amén. Con toda Aleluya. nuestra vida, defenderlo. Sí, Señor, bendito Dios. Aleluya. Porque no es algo temporal de este mundo, es algo eternal. Amén. El mismo Pablo, Romanos capítulo 8, dice que si nosotros aguardamos algo que vemos, ¿para qué esperarlo? Sí, Señor. Pero nosotros lo que aguardamos, no por lo que vemos, sino por lo que esperamos, entonces lo guardamos. Pero es por la fe y la convicción que Dios ha puesto en mí. Bendito Dios. Es por la convicción que Dios ha puesto en nosotros, nos ha dado esa esperanza. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya.
Santo eres, oh Maestro. Me alegro tener a los hermanos Infante, al sacerdote Ángel Infante y a su ayuda idónea, sumisa a la voluntad de ¡Aleluya! Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Sometida a su marido y a Dios igualmente. ¡Aleluya! Grande Gloria a eres, Jesús, Dios. aleluya. Mi alma te bendice, oh Señor. Hermana Nancy, pélalo cuando lo coja. Conmigo es un gozo el compartir la palabra de Dios que Dios me ha confiado para cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar de la comida que Dios ha preparado para nosotros. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, los reunió en la mesa para compartirle a él el pan y la copa. Así mismo vamos a hacer en este precioso momento para oír lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Maravilloso Dios. Este mes, unas semanas pasadas, Dios me dio el privilegio de ir a un viaje hacia la República Dominicana. Y con eso voy a estar compartiendo de esas experiencias que Dios me ha dado para hacer para su reino. Amén. Porque es para el reino de los cielos. Amén. Que ahora Sí, Señor, bendito Dios. Yo no trabajo para los míos. Y aún lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Sí, Dios, Señor. Lo que Dios ha hecho es que Dios me lo ha confiado en mis manos para que yo lo administre fielmente. Amén. Amén. Para que yo lo administre fielmente según la sabiduría y la prudencia no terrenal. Según la prudencia, la sabiduría celestial. Amén. Vamos a estar hablando de las cosas que Dios ha hecho en ese viaje. Dios me concedió estar ahí desde el 3 de julio hasta el 13 de julio y Dios hizo grandes cosas. Amén. Milagros, salvaciones, prodigios, de la cual el mismo Jesús dijo que nosotros haríamos y aún mayores cosas que Jesús, el Hijo de Dios, hizo. Nosotros haríamos. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Pero son para aquellos que creen, han creído y han aceptado el llamado de Dios. Aleluya. Porque aquí el llamado de Dios no es llamado de hombre. Sí, Señor. El hombre no Dios. llama ni capacita ni envía. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, quien llama, quien capacita y quien envía. Son los que han entendido el llamado y el peso de la palabra que Dios ha puesto en sus manos, y no solamente en sus manos, sino en ellos, para llevarlos y anunciarlo públicamente a toda criatura cuanto Dios le presenta por medio. A esos son que Dios ha llamado. Santo eres Dios. A los que han nacido de nuevo. Amén. Bendito Dios. No han nacido de carne, sino que han nacido de espíritu y de agua. Esos son los que Dios ha llamado y ha comisionado. Amén, bendito Dios. El reino de los cielos y las cosas del reino de los cielos hay que entenderlas por el Espíritu de Dios. Y si no has nacido de nuevo, no vas a poder entender las cosas espirituales. Dios es alto, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que los míos. Los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Aleluya. No puedo entender la mente de Dios y primero no subo arriba, me arrepiento y creo y luego puedo recibir de Él lo que tengo que hacer para hacerlo. Amén, aleluya. No seamos como el necio que todavía ya recibieron de parte de Dios qué hay que hacer y todavía están esperando, Señor, hasta que no me hable por un vaso yo voy a encaminar. Pues síguete quedando ahí, no muevas. Aleluya. Nunca vas a recibir vas a ser como en el juicio de los fieles y de los infieles. Que Jesús le dijo, por cuanto tuve hambriento y no me diste de comer.
desnudo. Mas aquellos que oyeron el llamado fueron como los justos fieles que cuando me vieron hambriento me dieron de comer. Amén. Esos son los justos. Si no quieres ser injusto con lo que Dios ha puesto y no quieres hacer nada, quédate callado. Vas a estar sufriendo una eternidad tormento. Aleluya. Gracias a Dios. No es solamente que nos creemos y nos arrepentimos, sino también es de anunciar de las cosas que Dios ha hecho. Señor, aleluya. Dios ha quebrantado el espíritu, y si Dios ha quebrantado el espíritu, causa dolor, causa humillación en el hombre, y Dios es el único que puede restaurar y sanar en el hombre, y por eso es que hay que anunciar las cosas que Dios ha hecho. Gloria a Jesús. Maravilloso Aleluya. En Hechos capítulo 2, se pueden quedar sentados. En Hechos capítulo 2, verso 37. La voz del Espíritu de Dios y de aquellos hombres que tienen el Espíritu de Dios por dentro llevan un efecto positivo y de reino de los cielos, que sus resultados no son temporales, sino que son eternales. Verso 37 en Hechos capítulo 2 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? El verso del 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Dios Santo, por esta linda y bella oportunidad, Señor amado, que me ha concedido, Señor Jesús, de presentarme delante de ti, presentarme delante de tu iglesia, Dios Santo, para anunciar aquellas cosas, Dios Padre, que ya has anunciado desde el principio, Padre, Señor amado, que todos conozcamos la verdad, Señor Jesús, y que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para cumplir con lo que tú, Dios, nos ha llamado a hacer, Padre. Señor, presento las mentes, los oídos, Señor Jesús, Padre, que puedas recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el mes de julio, en el día 3 de julio hasta el 13 de julio, Dios me dio la oportunidad de acompañar a un ministro respetado, Pastor Ángel Santiago, y juntamente con el ministerio de Amor y Compasión, un suspiro de cielo, poder hacer la obra misionera en el país de la República Dominicana. Tan pronto que el Pastor Ángel Santiago se me acerca y me hace la invitación para poder aceptar el reto de predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, me acerco al pastor y le recibo la bendición del pastor para salir y acompañar al ministerio del Pastor Ángel Santiago. Después de haber orado y ayunado y buscado el rostro de Dios y para oír la voz del Espíritu Santo de Dios, entonces, recibiendo clara salida después de Dios, fuimos con la bendición de Dios. Llegamos al pueblo de Santiago, allá en la República Dominicana. Allá nos encontraron unos hermanos en la fe, los pastores de la iglesia donde nosotros nos hospedamos y donde nosotros servimos a Dios y a aquella comunidad. Nos recibieron con los brazos abiertos, unos brazos llenos del amor de Dios. Amén. Bendito Dios. La comida favorita de la República Dominicana es el famoso mangú. Y allá lo comen mangú en desayuno, en almuerzo, en la cena.
Y en el desayuno llegamos a la casa, bueno, no era desayuno, era como casi el mediodía. Y nos tenían unos huevos, no sé cómo se dice en español, sunny side. Blandito. No, scramble, sunny side, blandito. Blandito. Huevo blandito con salami, perdón, los 3 golpes, sí, eso es lo que le llaman, 3 golpes, salami, huevo, pan y mangú. Y yo llegando tempranito allá a la República Dominicana, viajando 2 horas y llegar a su casa y con una hambre que yo quería comer un desayuno y me sirven mangú. Yo, amén, gloria a Dios. Mangú, vamos a comer mangú. Allá nos sentamos y pudimos compartir un tiempo hermoso con esos hermanos y con la iglesia de Dios y podemos ver y experimentar lo que Dios está haciendo en otros países. No solamente en el país americano, Norteamérica, sino en otros países alrededor del mundo. Bendito Dios. Luego llegó a la noche el pastor aquí en Santiago, nos podemos reunir, nos pusimos las agendas juntos, me asignaron el día y el local donde iba a traer la palabra del Señor. Traemos la palabra del Señor en una cancha frente de una escuela. Y ahí Dios y muchos oyentes oyeron la palabra de salvación. El tema que le fue dada esa semana del 3 de julio al 13 de julio fue un llamado al arrepentimiento, y toda esa semana se predicó haciéndole la invitación al pecador al arrepentimiento. Maravilloso Dios. Toda esa semana se hizo el llamado al arrepentimiento. Ese fue el tema. Los misioneros que coordinaron ese evento se llaman los hermanos Riquelme Torres, la hermana Rosa Torres. Ellos se congregan en una iglesia en New Jersey, en Somerset, New Jersey. Son unos hermanos muy buenos. Nos han aprendido a cogerme tanto cariño y tanto amor como si nosotros nos hubiésemos conocido de hace años. Y lo conocí a ellos por medio del pastor Ángel Santiago, que él fue su pastor de ellos en ese entonces cuando él pastoreó la iglesia en Somerset, New Jersey. Y ellos fueron los coordinadores de este evento dentro de la voluntad de Dios, que pudimos planificar y llevar la palabra de Dios no solamente a una escuela en una cancha, sino también hacia la ciudad en Santiago Rodríguez, que ahí es donde a mí me tocó traer la palabra de Dios. En una ciudad llamada Santiago Rodríguez, frente a la casa misma, justamente frente a la casa donde la hermana Rosa Torres se crió desde su niñez. Aleluya. Y traemos un servicio muy bueno y muy poderoso. Luego la palabra que Dios puso en mí para traer, no solamente una palabra de arrepentimiento, pero una palabra también donde Dios traerá juicio eterno. Señor, aleluya. Traje la palabra donde compartí la historia del hombre rico y de Lázaro. Donde la Biblia revela claramente y contundentemente que habrá vida después de la muerte. Amén. Habrá vida después de la muerte. Sí, Señor, bendito Dios. Y no importando, la salvación no hace acepción de persona para con Dios. Mismo Gálatas dice, no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay hembra. La salvación es universal para todos. Amén. Una invitación. Expliqué donde eternamente todo hombre muera y va a haber una separación eterna entre el justo y el injusto. Una separación eterna. Maravilloso Dios. Pude predicar, pude anunciar que después que el hombre rico llegó a ese lugar de tormento, deseaba enviar desde el mismo lugar a su familia, sí, Señor. a sus propios familiares, para anunciar lo terrible y lo verdadero y la realidad y lo verdadero que es el lugar tormento. Aleluya. Mas la respuesta del padre Abraham
fue que ya ellos tienen a Moisés y los profetas. A ellos óiganlo. Santo. Sí, porque el hombre rico viviendo su vida como él quería, como a él mejor le pareciera, vestido de púrpura lino, haciendo banquete casi todos los días. Como él vivía su vida como a él mejor le parecía, mas llegó y le tocó la muerte. Sí, y Dios le dijo al hombre rico, en vida te tocó lo bueno. Y a Lázaro en vida le tocó los males. Pero ahora en la eternidad, ahora se cambió. Ahora Lázaro en la vida eterna, ahora le toca la eterna condenación. Y a Lázaro el paraíso y el descanso eterno. Amén, Nótate aleluya. que la historia del hombre rico y Lázaro es solamente el descanso, porque está la esperanza de la resurrección de los santos. Señor, Lo cual aleluya. ocurre cuando Jesús resucitó, y esa es la esperanza de todos los que mueren en la fe, los que mueren Señor. creyendo, la esperanza de la resurrección. Aleluya. Lo que dice, los cuerpos, los que han muerto en Cristo serán resucitados, y los que hemos quedado hemos sido arrebatados, y nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo incorruptible. Amén. Sí, Señor. Esa es la esperanza del justo, del creyente en la fe. Aleluya. Y Bendito algo Dios. interesante de esa historia es al final, para que ellos conozcan este lugar terrible y se puedan arrepentirse. El mismo Juan el Bautista, cuando empezaba su ministerio anunciando, abriéndole el camino a Jesucristo, los fariseos vinieron donde él y él mismo les hizo la pregunta a los fariseos: ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Maravilloso Dios. Santo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. El mensaje de Dios es el mismo y nunca Sí, cambia. Señor. Maravilloso eres Dios. El hombre desde que nació, el mismo David en Salmo 51, verso 5, el mismo David en Salmo 51, verso 5 dijo: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado, todo hombre nace con la naturaleza pecaminosa, Amén. Aleluya. merecedora de castigo de Dios. Aleluya. Mas los que han sido convencidos y han creído, y con un corazón no solamente de fe verdadera, pero de un corazón arrepentido, Dios les ha compartido el Espíritu Santo de Dios para hacer llevar las nuevas de salvación. Amén. Aleluya. El llamado y el tema es: Dios busca hombres comprometidos para llevar las nuevas de salvación Amén. a toda criatura, sin hacer la acepción de personas, Gracias, de ser Señor. llenos del Espíritu Santo de Dios, que sin la llenura del Espíritu Santo de Dios no podemos hacer la obra, no vamos a hacer la obra que hallamos. Sin el Espíritu Santo no va a ser eficaz como Dios manda, como Dios instruye. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 7, verso 37, los que creen en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Si no creemos y abandonamos la fe en Jesús, esos ríos de agua viva cesarán. ¿Y qué impacto de la corriente del amor de Dios va a haber en nosotros? Ninguno. Si quitamos nuestra mirada de Jesús, los ríos de corriente de agua viva, que el mismo Jesús, el mismo Dios es quien produce. Aleluya. Los únicos que nos vamos a engañar somos nosotros mismos. Sí, Señor. Bendito Dios. Es Jesús el que produce esos ríos de agua viva. Es Jesús que recibimos. Por medio de Jesús que recibimos el Espíritu Santo. Es por medio de Jesús que Santo recibimos eres Dios. y somos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No solamente son aguas que sacia una sed interior espiritual dentro de nosotros, sino que también una agua de corriente que impacta todas las vidas, lo cual nosotros llegamos. Que
Esas aguas, esos ríos de corriente, aguas de bendición, de gracia, de amor, de verdad, de misericordia, alcancen todas las vidas. Aleluya. Bendito Dios. Que todos puedan aprenderse, a humillarse, a convertirse de verdad y de corazón. Amén. Aleluya. Bendito Dios. El mismo Jeremías capítulo 17 verso 9 dice: engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, amén, más que todas las cosas, y perverso. Sí, Señor, bendito Dios. Puede decir enfermo, un corazón enfermo, una mente enferma, un ser interior enfermo. El mismo Jesús dice: lo que entra al corazón no es lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de la boca del corazón, es lo que contamina al hombre. Mas Jehová Dios ya ha proveído el remedio, la cura, amén, para el aleluya, hombre, que es el sí, mismo Señor. Dios y su mismo Hijo. Jeremías capítulo 17, verso 10 dice: yo Jehová que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar según cada hombre sus intenciones. Dios es el que conoce las intenciones de vuestro corazón. Sí, Señor. Mejor de lo que un hombre de tu pareja o del prójimo nos pueda conocer, Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Amén, Mismo aleluya. Salmo 100, verso 3 dice: reconoce que Dios nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Sí, Señor, bendito En ese Dios. salmo también habla de la gratitud y del agradecimiento a Dios. Para ser agradecido hay que reconocer quién es quien nos hizo. Dios es quien nos hizo. Amén, aleluya. Dios hizo los cielos, la tierra, y Dios todo lo que hizo lo creó por medio de Él y para Él, para Dios. Sí, Señor, aleluya, maravilloso eres Dios. Maravilloso eres, oh Maestro. Gloria a Dios, aleluya. La agua Bendito viva, Dios. en Juan capítulo 7, verso 37, se llama viva porque está siempre en movimiento. O sea que hay muchos cristianos que yo he oído que el Espíritu Santo ya no se está moviendo, está apagado, está... ¿Yo qué? ¿Qué mentira del diablo? Dios reprenda, aleluya. Mentira Señor, del diablo, el Espíritu Santo sigue vivo en este tiempo y sigue siempre en amén. movimiento. Sí, Señor, bendito Dios. Mismo Samita dijo: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de la presencia de Dios? El Espíritu Santo está en todo lugar. Amén, aleluya. Nosotros no solo podemos ser canales o depósitos de agua, pues dependemos en toda de la fuente que es Dios. Santo. Señor, aleluya. Dependemos de todo porque la fuente es el mismo Dios, Amén. por la fe en Jesús. Aleluya. Y el mensaje, cuando nuestra fe dependemos de Dios completamente, tenemos el efecto que Dios quiere que su palabra tenga. Amén. Tal y como tuvo en los corazones de los hombres que Pedro dio su primer discurso. Aleluya. Sus corazones se compungieron. Oye, ese es el efecto que Dios quiere tener en la vida del hombre. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Por la confrontación de Dios al hombre por el mal y por el pecado. El hombre se contrita, se humilla. Los hombres que oyeron la palabra de Dios en Hechos 2, sus corazones se compungieron. Es decir, ya estaban contritos y humillados, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tanto que ya no había ni siquiera profesado a Jesús en arrepentimiento. Y ya estaban llamando a Pedro, los apóstoles, hermanos. Ese es el efecto verdadero que tiene el mensaje de Dios por medio de los labios de los escogidos de Dios. Ese es el efecto que tiene, el que Dios quiere tener, no el que yo quiero tener, es el que Dios quiere tener. El mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, no vino a hacer su propia voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Señor, que sea hecha tu voluntad. Haga el efecto que Dios
quiere que tengas. En Isaías capítulo 55 al final dice: mi palabra, la palabra de Dios siempre tiene el efecto que Dios ha enviado a hacer. No volverá a mí vacía. Dios y su palabra siempre tiene el efecto a hacer. La pregunta es: ¿vamos a estar comprometidos para compartir esa palabra de verdad tal y como Dios la instruye? ¿Estaremos dispuestos a compartir esa palabra tal y como Dios nos instruye? Como tal y como Dios nos manda. Seremos una fuente de agua, de corriente, de amor, de misericordia, de gracia, de verdad, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esa es la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No es un llamado al orgullo, al egoísmo, sino un llamado a la humildad y a la generosidad, para compartir con todos hasta que todos puedan conocer. O sea, nótate que el mismo Jesús le dijo a los discípulos que hasta que todo el mundo, me seré testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es que todos conozcan por medio de sus testigos fieles y verdaderos el conocimiento de la verdad de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Salmo 8 dice: ¿quién es el hombre que lo hiciste en menor pecado que los ángeles y los ha coronado de gloria? Gracias a Dios que Dios nos ha elegido a nosotros por medio de su redención para hacer conocer las cosas que Dios ha tenido para nosotros. Que podamos tener que podamos, cuando predicamos, tener ese mismo impacto que tuvo Pedro en las vidas que él predicaba. Causar una fe en arrepentimiento. Es lo que el mismo Salomón dijo: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, se convirtiere en sus malos caminos y invocare mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Sí, Señor, aleluya. Y ese fue el llamado que Dios nos ha enviado a hacer también. Allá en la República Dominicana Dios se glorificó. Pudimos orar por muchas vidas necesitadas, no solamente por un llamado en arrepentimiento, pero también pudimos poner en acción la misma compasión de Jesucristo. Ver las vidas contristadas y llorando por sus necesidades y poder traerle una palabra de consuelo, un abrazo. Dejarles saber que el amor de Dios ha alcanzado hoy tu vida. No mañana, porque mañana no sabemos. Hoy tu vida ha llegado el amor, manifestación del amor verdadero de Dios. Fuimos a la capital y allá nos gozamos con otra iglesia y otros hermanos en la fe. Fuimos a la capital en Central y allá había necesidades y no pudimos acercarnos. No solamente de hacer oraciones, pero también dar limosna y ayudar a los necesitados. Y no es porque doy limosna, estoy haciendo para hacer tocar trompeta en los cielos, sino estoy anunciando las cosas que Dios está haciendo con el fin de que el reino de los cielos sea conocido, para dar buen testimonio de fe de lo que Dios a Jesús ha hecho en mi vida y de lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Con el fin de que todo hombre pueda tener la oportunidad de entrar por el camino para escapar de la ira venidera de Dios, que es una ira justa. Una ira justa. Podemos poner en acción la compasión de Jesús a todas las vidas. Ahora para terminar rapidito. Gracias a mi Jesús. Gloria
Gloria a Dios. Dios es el que envía, Dios es el que capacita. Aceptamos la invitación, el llamado de Dios. Tal vez no podemos ir con nuestros pies, tal vez no podemos ir físicamente en los diferentes lugares, pero con nuestro apoyo, con nuestras ofrendas, con nuestras ayudas, podemos llegar a todos los lugares para que la compasión de Jesús sea conocida a nivel mundial. La oración, para terminar, la oración que Jesús le dio a sus discípulos: orad, rogad para que el Señor de la mies os envíe obreros a su mies. Obreros que no solamente amen a Dios de verdad, pero amen las almas de verdad. Amén, Señor. Esos son los obreros que Jesús les dice a sus discípulos de orar y de enviar. Obreros que amen a Dios y que amen las almas de Dios. Sí, Señor, aleluya. Alaba. Inclinemos nuestro rostro. Poderoso Dios, aleluya. Amantísimo Dios Gloria a Dios. y Padre Celestial, Sí, Señor. te damos gracias, Dios Santo, Dios eterno, por la oportunidad que me has dado de poder estar aquí, Señor Jesús. Padre, compartiendo todo lo que tú, Dios, me has dado, Señor. Padre, te pido, Señor, te ruego que envíe obreros a su miel, Señor amado. Padre Dios Santo, Señor, para que podamos llevar, Señor amado, la palabra de verdad, la palabra que liberta, Señor amado, por el Espíritu Santo, Dios, la palabra que sana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, los oídos que han oído tu palabra, Señor, te pido que el Espíritu Santo despierta su espíritu para poder oír tu voz, Señor amado, y aceptar el llamado tuyo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén, amén, amén. Aleluya. Vamos a tener aquí a nuestro pastor con ustedes. Sí, Señor, aleluya. Aleluya.